Compañeros, maestra, soy Jesús Adrián Flores Rodríguez y les voy a presentar el tema de componentes de un catalizador de la unidad catálisis heterogénea. Primeramente comenzaremos abordando la definición de qué es un catalizador. Los procesos catalíticos son cada vez más importantes en la industria. Gran número de estos productos químicos incluyen dentro de sus reacciones ya catalizadas. Y bien, la catálisis se entiende como un proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química debido a la participación de una especie denominada catalizador. Y cómo ha contribuido la catálisis al desarrollo de la sociedad. Un ejemplo son los combustibles de origen fósil. El petróleo crudo es una mezcla de hidrocarburos que se pueden separar de acuerdo con sus puntos de ebullición, gas natural, gasolina, aceites lubricantes, etc. En la figura 1 se observan algunos de los productos derivados del petróleo. A las fracciones más pesadas se les aplica procesos catalíticos de fraccionamiento conocidos como co-cracking y reformado. En nuestra figura tenemos del lado izquierdo la temperatura en grados Celsius, del lado derecho el número de átomos de carbono con el que cada proceso cuenta. Y como podemos observar, en la zona inferior tenemos gases del petróleo, naftas, en la parte superior tenemos los fueles pesados, asfaltos y ceras, y alcanzamos a notar un gran distanciamiento con respecto a la temperatura y número de átomos de carbono de los productos de la zona superior con referencia a los de la zona inferior. Y las características de un catalizador heterogéneo. Estos actúan sobre la fase gaseosa de las especies que forman parte de la reacción química. Enseguida les doy un listado de las más importantes, como son el alto número de centros activos, la baja selectividad, una alta actividad, temperatura sin límite, facilidad de separación de productos. Ahora pasamos a lo que nos interesa y la parte más relevante de esta presentación, los cuales son los componentes de un catalizador industrial. Empezamos con los principales bloques de construcción de los catalizadores industriales. En la actualidad, la mayoría de las reservas de fuentes de carbono, como el petróleo, el carbón y el gas natural, son usadas para la producción de energía y solo una pequeña fracción se dispone para la producción de químicos que emplea la industria. Aquí les presento un esquema de cómo a partir del petróleo crudo obtenemos productos por medio de una reformación con vapor, un cracking, que ya les mencioné anteriormente, obteniendo así gasolina, etileno y propileno, gas de síntesis, así como aromáticos y olefinas pesadas. Ahora pasamos a la zona del diseño y selección para nuestros catalizadores. El diseño de catalizadores altamente activos y selectivos para la producción de compuestos de alto valor añadido ha experimentado una alta popularidad en las últimas décadas. Esto debido a la búsqueda de nuevos procesos y de metodologías más eficientes con el medio ambiente y a la necesidad de la mejora de procesos químicos tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la actividad y selectividad. El diseño y selección de catalizadores a escala industrial involucra la evaluación del desempeño del catalizador bajo condiciones de reacción y de alimentación reales durante largos periodos y varios ciclos reactivos. Aquí, la selectividad, actividad, estabilidad, tanto térmica como mecánica, y el coste del catalizador son cuidadosamente evaluados hasta alcanzar las condiciones óptimas de operación. Este punto es tan crítico que en numerosas ocasiones en él encontramos la viabilidad o no de un proceso dado. Se basará en un proceso holístico capaz de modificar la superficie del material, su configuración química, electrónica y geométrica adecuada que maximice los rendimientos y estabilidad del catalizador, pero también empleando materiales inocuos para la naturaleza. En la catálisis heterogénea, la velocidad de reacción es función de la superficie del catalizador y no de su masa. Por tanto, nos interesa que el catalizador tenga una gran relación de superficie y volumen, por lo que se emplean comúnmente materiales porosos. La acción catalítica se inicia por reacción entre el catalizador y uno o más reactivos, formando el complejo sustrato-catalizador. Aquí les presento la figura número 14, donde tenemos pasos elementales de una reacción catalítica heterogénea, que yo considero es de los puntos más relevantes al momento de llevar a cabo el diseño de los componentes de un catalizador industrial, ya que aquí nos presentan como a partir de dos reactivos A y B
tenemos la llegada al lecho del catalizador como inciso A. En el inciso B, esto pasa a una difusión externa de entrada, enseguida una difusión interna de entrada, una fijación de reactivos en la zona activa del catalizador. En el punto E ya contamos con nuestra reacción química de A más B produciendo C más D. Estos dos se expulsan de los productos de la zona activa del catalizador, pasan a la difusión interna de salida, una difusión externa de salida y finalmente la salida del lecho de nuestros productos que encontramos en el reactor. Para la síntesis y caracterización de los catalizadores. La preparación de materiales sólidos, generalmente inorgánicos, es un tema amplio y complejo, como ya nos mencionó la maestra en clase, por lo que es un objeto de estudio en investigaciones catalíticas y que siempre ha planteado nuevos retos en el diseño de equipos capaces de reproducir automáticamente procedimientos de síntesis. Para esto se ha obligado a introducir diversas modificaciones en los equipos con tal de poder llevar a cabo operaciones de pesado de sólidos, lavado, agitación, filtración, etc. Para poder hacer una correcta elección del catalizador es necesario conocer previamente sus propiedades. Siguiendo con el apartado anterior, esto puede hacerse mediante la caracterización del catalizador, lo cual además está interrelacionado con la síntesis del mismo. Así pues, en un catalizador es de vital importancia determinar sus propiedades, lo cual puede hacerse mediante los métodos incluidos en la siguiente tabla. En la tabla 3 tenemos las técnicas disponibles para la caracterización de catalizadores heterogéneos. Del lado izquierdo tenemos una columna donde encontramos las propiedades a determinar, del lado derecho los métodos disponibles para estos. Por ejemplo, tenemos las propiedades mecánicas, donde sus métodos disponibles son el análisis térmico y termogravimétricos, así como la porosidad, tamaño de poro y distribución de poro, que sus métodos disponibles pueden ser la absorción física de gases de nitrógeno y dióxido de carbono y la porosimetría de mercurio. Los catalizadores soportados es un sistema que reúne las propiedades de selectividad de un catalizador homogéneo y la insolubilidad de un heterogéneo, permitiendo por tanto la separación de los productos de reacción. Suelen estar conformados por tres componentes, una fase activa, un promotor y un portador soporte. En la siguiente tabla incluimos los tipos de catalizadores soportados más usuales. Para nuestros ejemplos aplicados, encontramos la anidrasa carbónica, donde la enzima anidrasa carbónica cataliza mediante la reacción reversible del dióxido de carbono y agua para formar ácido carbónico. También tenemos la catálisis ácido-base, donde un ejemplo de una reacción que se puede catalizar mediante un ácido es la hidrólisis de la sacarosa, también conocida como azúcar. Y el convertidor catalítico en los autos que usan gasolina o diésel como combustible. En resumen, un catalizador es una sustancia que se puede añadir a una reacción para aumentar la velocidad sin ser consumida en el proceso. Los catalizadores aceleran una reacción al disminuir la energía de activación o al cambiar el mecanismo de reacción. Los enzimas son proteínas que actúan como catalizadores en las reacciones bioquímicas y los tipos comunes de catalizadores incluyen a las enzimas, catalizadores ácido-base y los catalizadores heterogéneos o de superficie, que son los que principalmente nos enfocamos en esta presentación. Para finalizar y como conclusiones, quiero mencionar y resaltar que la importancia de la catálisis en nuestro día a día es enorme y se puede medir por el número, relevancia de los procesos químicos y el rédito económico que éste supone. En ese sentido, el 90% de los productos químicos industriales producidos en la actualidad, como por ejemplo la producción de ácido sulfúrico, el amoníaco, los plásticos, combustibles, etc., involucran un catalizador como parte esencial del proceso. Y algo que me sorprendió y me pareció muy importante al momento de realizar esta investigación es que aprendí que los procesos catalíticos están estrechamente relacionados en la actualidad con la química verde, tanto por la eficiencia, costos, así como por el cuidado del medio ambiente y el uso adecuado de los catalizadores para reducir y evitar una posible contaminación en nuestro planeta, más de la que ya tenemos. Nuestra bibliografía que se utilizó para esta presentación y con esto finalizaríamos el tema. Muchas gracias.